En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ideología de izquierda, derecha y centro atomiza la atención del colectivo social colombiano. Posiciones radicales de cada uno de los extremos, escándalos que han acompañado una y otra campaña, nombres que dan una continuidad a lo que siempre se ha visto en el legislativo colombiano y que tiene una propuesta hacia la presidencia en esas consultas interpartidistas que se han atomizado entre ellas mismas, delinea un punto en donde Colombia define lo que será su futuro. Elecciones de este fin de semana son la apuesta por configurar un Congreso de la República que pide un cambio, que exige una nueva alternativa y nuevos nombres, no continuar en esa tradición de caciques que se niegan a salir de ese ente gubernamental y de ese punto en donde se teje la corrupción en la nación. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Momento clave de la historia democrática de los colombianos se materializa en las elecciones más importantes de los últimos 30 años. Manifestación de los ciudadanos en las urnas este fin de semana pone punto final a una de las campañas más intrascendentes de los aspirantes al legislativo colombiano. Renovación del Congreso, que se aclama en cada uno de los rincones de la nación, tiene serias incógnitas sobre lo que está por venir. Ataques entre los extremos ideológicos, harakiri entre las opciones de centro, dieron relevancia a las consultas interpartidistas de precandidatos presidenciales, pero hicieron parte del paisaje las propuestas programáticas de caciques que buscan su eterna reelección o nuevos aspirantes que ponen su nombre a consideración para encarnar la transformación de la política del país. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Voto de conciencia y con responsabilidad es el que se espera sea ejercido para lograr una representación digna de la población en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, escenarios de trabajo para satisfacer las necesidades de los residentes y garantizar los derechos de todos los habitantes de Colombia. Cambio que hará historia, metamorfosis imparable planteada por las capas jóvenes de la población, debe pasar de los pronunciamientos en vía pública y las plataformas sociales a la participación ciudadana efectiva, ejerciendo el sagrado derecho al voto. Hastío con los actuales legisladores, vergüenza que propicia la corrupción, llama a buscar alternativas que saquen del poder a la clase política tradicional y revista de dignidad a gente que desde la ética represente los principios de la sociedad democrática colombiana. Después de ocupar tantos cargos burocráticos e incluso ser candidato presidencial, ahora aspira al Senado. ¿Por qué? Lo dijo en Noticias Caracol, el número 1 de la lista al Senado de la coalición La Esperanza,
Humberto de la Calle Lombana. Por una razón, en lo presidencial para Colombia se plantean, dijéramos, caminos bastante separados, divergentes. Eso no era lo usual en Colombia. Luego me parece que el Congreso va a ser el centro de la discusión. Cualquier presidente tiene que pasar por allí. Y en nuestro caso lo que queremos es una bancada fuerte. Yo soy el número 1, como lo dijiste, de la lista de Senado de la coalición Alianza Verde, Centro Esperanza, y aspiramos a ser como el fiel de la balanza. Nosotros queremos cambio. El continuismo no va. El continuismo ha conducido al país a una situación insoportable, pero tampoco queremos caer en el caudillismo, en la exageración, en el fanatismo, en el populismo. Nosotros creemos en el cambio, cambio serio, pero cambio en serio, siempre dentro del Estado de Derecho. Cambio serio y en serio dentro del Estado de Derecho es lo que propone quien fuera constitucionalista colombiano. En las urnas está el camino para cristalizar la voluntad de quienes pretenden llegar al legislativo distantes de los mismos que tanto daño le han hecho al país. Defensa de la democracia y la libertad, que va de la mano del desarrollo económico y la productividad, no puede caer en el idilio socialista que encanta incautos y ya muestra terribles consecuencias en Venezuela, Cuba, Nicaragua y da sus primeros pasos en Perú y Chile. Pacto histórico que proponen por Colombia deja claro que desde él se mira la viga en el ojo ajeno, pero se desconoce la que se tiene en el propio. Dignidad que dicen tener sus principales representantes no oculta el oportunismo político que los acompañó en partidos tradicionales como el liberal, los unió a caudillos de momento en el movimiento de la U y ahora los tiene en coalición con idearios diametralmente opuestos a los que siempre han defendido. Lo de Piedad Córdoba es un ataque que debe ser investigado por el Comité de Ética. Asume responsabilidad de incluirla en la lista del pacto histórico, como lo aseguró en el debate del Tiempo y Semana el precandidato presidencial Gustavo Petro. Yo creo que no se puede hacer espíritu de cuerpo. Eso es dañino en un cuerpo político. Que los datos arrojados así inmediatamente y que yo no puedo valorar ya, son graves, digamos, son indicios graves. Que el pacto histórico que desarrolló un acuerdo que tiene que ver con todos estos temas que hemos mencionado aquí, que es un comité, un protocolo de ética, ¿cierto? Con un instrumento para resolver, debe empezar a actuar. Ojalá antes de que sea gobierno, porque si no, para allá, ¿para qué? Debe empezar a actuar e investigar minuciosamente este tema, para bien o para mal, no voy a prejuzgar en este momento, pero el pacto histórico debe activar su mecanismo de controles éticos, ponerlos a prueba, están puestos a prueba, de cara al país, no como sucedió con nuestros Iván y Samuel Moreno, de cara al país, profundamente, y demostrarle al país verdades cualesquiera que sean, nos afecten o no nos afecten. Yo soy responsable de meter a Piedad Córdoba en la lista, nadie me lo pidió, yo lo decidí, como un acto que pretendía era de resarcimiento a una persona que le habían quitado arbitrariamente su curul como senadora, tal como lo dijo la justicia. En temas otros que tienen que ver con las culturas machistas que aún en la izquierda y en el progresismo se estilan, pues eso hay que destruirlos, hay que rectificar. Lo que pasa es que no quiero ser un Robespierre. A mí me han pegado como unas 87 codazos en las tribunas. Hombres y mujeres tratando ahí de... Yo los he sentido. Incluso me ha perturbado varias veces el discurso. Claro, ahí hay machismos, hay poder, también hay oportunismos. Todo eso tiene que cambiarse, digamos, en una estructura política mucho más democrática. Estamos comenzando. He visto hombres que han cedido el paso y he visto hombres que han impedido el paso. Y entonces aquí se trata de que cada vez sean más los hombres dentro de un proyecto progresista que se dan el paso. Oportunismo político es el que se escucha ahí con el líder del pacto histórico que quiere bajarle el perfil a los pecadillos de su lista a través de un proceso supuestamente construido con todos los sectores. La apuesta de la izquierda colombiana seduce a las clases populares
con apuestas irracionales que después deberán pagar con favores y cuotas burocráticas que al final impactan al constituyente primario. Cambio a la historia del país que se pide para este 13 de marzo será imposible si se sigue sembrando mantos de duda y apostando por el odio que promueve la violencia y acrecienta los temores de desplazamiento, desempleo y ausencia de libertad que se perciben con el triunfo que persigue la ideología de extremo. Corrupción, mermelada, narcotráfico, temas centrales de la coalición de la esperanza, atomizó una alternativa de poder que sucumbió en el ego de cada candidato. En Caracol Radio, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán dejó saber si se siente culpable de la fractura evidente que hay al interior de una apuesta política que se quedó en eso, en un intento. Me sentiría responsable de pactos de silencio, como en la coalición de la derecha que no hablan de la compra de votos en Barranquilla y el escándalo de Lochar, o el otro pacto de silencio de la coalición de Petro, donde no se habla, por ejemplo, de los cuestionamientos serios a Piedad Córdoba, donde la acusaron de traficar políticamente con secuestrados. Nosotros, precisamente lo que nos diferenciamos en la coalición de Centro Esperanza, creo yo, es en una manera de hacer política distinta, es en darle la cara a la gente. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio muy interesante que es pasar al banquillo. Entonces nosotros vamos a cada ciudad que hemos recorrido en el país, ponemos un banquillo en un parque, en una plaza principal, la gente se acerca espontáneamente y nos pasa al banquillo y nos hace preguntas difíciles, duras, de cuestionamientos, y ponemos la cara y respondemos con tranquilidad y serenidad. La apuesta nuestra en el nuevo liberalismo es precisamente esa, construir partido. Ahora es difícil porque los partidos en general como figuras están muy desprestigiados. El 97% de la gente encuestada dice que rechaza a los partidos políticos como instrumentos de representación, pero construir partidos políticos democráticos en su interior, conectados con la realidad de la gente, con centros de pensamiento, centros de formación, como lo que queremos hacer en el nuevo liberalismo, yo creo que es importante y es útil para la democracia. Hay que construir acuerdos políticos, pero no solamente entre políticos, y menos con los clanes políticos que se han robado el país. Hay que buscar acuerdos políticos con la gente no representada políticamente en la sociedad, los líderes sociales, los líderes comunales, los líderes de territorio de base, que nadie los tiene en cuenta, sino solo los activan y los desactivan para conseguir votos, pero nunca los reconocen como líderes de sus comunidades. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que construir acuerdos y partidos políticos, pero distantes del todo vale, y los sujetos cuestionados en el país. Cuestionados apoyos individuales que se sumaron a los precandidatos presidenciales demostraron que fueron incapaces de hacer política de una forma diferente. Sapos que algunos quisieron tragarse imposibilitaron dirimir desacuerdos desde el diálogo en el fuero interno de la alianza. Inmolación que inició con Ingrid Betancourt se agudizó con la reticencia de Jorge Enrique Robledo para honrar los acuerdos si gana Alejandro Gaviria. Convergencia con personajes conexos a las maquinarias y a la corrupción hablan mucho de lo que vendrá en caso de una posible posesión, repartición de cargos y compromisos burocráticos que impiden gobernar. Hay que trabajar hasta el último momento porque hay mucha gente indecisa antes de cumplir con el sagrado derecho al voto, es lo que se extrae de este testimonio en Noticias Caracol con el precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Estoy muy tranquilo, pero estoy dedicado a trabajar estos días con mucho ímpetu, con mucho énfasis y dedicación, porque hay mucha gente indecisa, en donde la presencia, las propuestas, conectarnos con la gente en la calle es muy importante. Y el domingo se trabaja en el puesto de votación de Unicentro, donde yo voto. Allí voy a estar todo el día saludando a la gente. Hay más de 26% aproximadamente de indecisos, personas que esta semana, en estos días, están decidiendo su voto. Y a ellos son a los que nosotros estamos apelando, a su conciencia, a su voto libre, porque nosotros no tenemos expresidentes escondidos, ni dependemos de mafias de compra de votos, dependemos de voto libre, el voto de opinión, el voto a conciencia. Nosotros buscamos transformar las costumbres políticas del país, que era la gran bandera de mi padre Luis Carlos Galán cuando fundó el nuevo liberalismo.
Es decir, acabar con esas mafias corruptas de compra de votos relacionadas con el narcotráfico, que son el gran obstáculo, el bloqueo fundamental que tiene Colombia para atender sus problemas sociales, de problemas de inserción laboral en mujeres, en jóvenes, de inseguridad en las ciudades, en los campos, de desarrollo productivo agropecuario, de todo lo que tiene que ver también con la transformación de la justicia que tenemos que lograr para acabar con la impunidad, porque si no acabamos con la impunidad no vamos a acabar con la corrupción, con todo ese dolor que tiene la gente de no tener oportunidades de formación, los jóvenes, de estar condenados a la informalidad, los vendedores informales que se la guerrean todos los días por sobrevivir y poder comer y tener un ingreso que les permita apenas llevarle sustento a sus familias. Estamos trabajando en un programa de gobierno que tenga en cuenta los liderazgos sociales territoriales, comunales, que proteja a los líderes sociales y ambientales del país, que le apueste a un modelo económico productivo basado en la biodiversidad, que es la gran apuesta medioambiental que tiene este país y la gran ventaja frente a los demás países. Acabar con el inconformismo de una ciudadanía que no encuentra oportunidades y está siendo captada por el populismo. Adoctrinamiento ideológico que se hace desde la educación invita a votar bien en estas elecciones de 2022 para constituir un buen Congreso y ungir la mejor propuesta para competir contra quien puntea en las encuestas. Opción de cambiar rápidamente la nación que tiene el equipo por Colombia sucumbe en la confluencia de fuerzas fusionadas por necesidad y no por convicción. Política de intereses particulares que impide exista una disposición a trabajar en equipo, incongruencia de disyuntivas regionales, lo lleva a formular un programa de gobierno donde se muestran como los salvadores de un atolladero que ellos mismos ayudaron a armar. Esto no es de vanidades ni de egos. Hay que defender la democracia y no permitir que lleguen proyectos populistas, fue lo que dijo en Caracol Radio el precandidato presidencial Federico Gutiérrez. A ver, esto es una democracia. Yo lo que sí creo es que en su momento, aquí esto no puede ser un tema de vanidades ni de egos. Y esto es cómo cuidamos el país de proyectos populistas y autoritarios que hay en el camino. Y yo sí creo que quienes defendamos democracia y libertades debemos juntarnos y llegar unidos a primera vuelta. Y también excepcionalmente llegar unidos en una segunda vuelta si es que este señor para, porque es que puede que ese señor ni pase a segunda vuelta. Todo eso hay que discutirlo. Por el momento, ¿qué hay que hacer? Salir primero de el tema de las consultas. Mira que el tema de consultas nosotros en las 3 consultas, póngale que sumaditos somos casi 15, entre 15 y 20 candidatos. Y de ahí el domingo a las 6 de la tarde ya hay de 15 a 20 candidatos, pasamos a ver 3 candidatos. Sí, esto se empieza a depurar mucho, o sea, la campaña realmente arranca duro. Es el 13 de marzo, el próximo domingo a las 6 de la tarde, cuando estén los resultados. Pero con la pregunta que ustedes me hacen, yo he planteado aquí escenarios. Yo aquí no tengo cartas guardadas. Yo aquí la única carta que tengo es una carta que le muestro al país y le digo, para mí lo importante es preservar la democracia y las libertades. Para mí hay un proyecto que pone en riesgo la democracia y las libertades, que es el que representa el pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro. Así de claro. Hay otra coalición que es la Centro Esperanza. Hay gente ahí a la que yo respeto. Puede que no compartamos algunas ideas en algunos temas. Eso pasa y estamos en democracia. Y yo le he planteado algunos retos, por ejemplo, algunos de ellos. Yo hace poquito, o en debates o en emisoras, yo le he dicho, vaya, pregúntele a Fajardo o a Alejandro Gaviria o a Galán o a algunos de ellos, si por ejemplo tuviéramos un escenario democrático en el que supongamos que por alguna razón nosotros, equipo por Colombia, y nosotros que vamos a ganar la consulta, no llegáramos a pasar una segunda vuelta, cosa que no va a pasar porque hoy muestran las encuestas es que ya vamos muy arriba. ¿Qué pasaría? Si no somos nosotros los que pasamos y pasarían ellos, y enfrentando a quien pone en riesgo la democracia, que es Petro y ese combo. Yo les he dicho, ¿sabe qué, señores? Al otro día ni me llamen. Y les dije, ni me llamen. ¿Por qué? Porque es que no me tienen que llamar. Yo al otro día me recorro el país solito. No me tienen que dar un pasaje ni para un bus, porque yo me pongo mis tenis y me recorro el país para que el país no caiga en manos de proyectos populistas autoritarios. Se recorre el país, sea como sea. Tiene claro que en segunda vuelta todos deben estar en contra de la izquierda. Escándalo que salpicó con las acusaciones de Aida Merlano,
al clan de Fortín electoral en la costa norte dejó en el ambiente que siguen atornillados en el ambiente del todo vale, cambio de una elección por lechona, mercados, tejas o dinero. Lucha por un voto que les permita seguir haciendo de las suyas por debajo de la cuerda. Vieja política de ir a la calle, visitar los sectores populares, salir a los pueblos, dejar de lado las camionetas blindadas y prometer lo incumplible. Acordarse de los ciudadanos solo cuando necesitan de su sufragio. Hay diferencias grandes entre los candidatos. Con algunos se pueden tener convergencias, pero con otros absolutamente nada, como con Petro. Así lo afirmó en Caracol Radio el precandidato presidencial Federico Gutiérrez. No, es que ahí sí hay una diferencia absoluta, porque es que primero ese señor representa un modelo de un discurso de odio y de lucha de clases. Yo, por el contrario, represento un modelo donde quiero es unir al país, y el país va a elegir entre esos dos modelos: quienes les encanta el caos y la violencia, y nosotros que representamos el orden y la tranquilidad. Ellos quieren acabar con las empresas, nosotros queremos es que tengamos más y mejores empresas para tener más y mejores empleos. Yo creo que el tema es de modelos. Yo creo que ese modelo que ellos representan no le conviene al país, y yo insisto mucho que el país lo que tiene que hacer es concentrarse en los grandes temas. ¿Cómo vamos a superar, por ejemplo, la pobreza? 21 millones de colombianos en pobreza, y eso solo ocurre si hay crecimiento económico, eso solo ocurre si hay empresas y si podemos generar empleo y si le damos educación, por ejemplo, a nuestros jóvenes. En eso es lo que yo estoy enfocado, pero bueno, ese es el modelo de ellos y este es el nuestro. Y ojo que es que Colombia sí necesita muchos cambios, estamos mamados de la corrupción, de la violencia, de la inequidad, pero esos cambios que hay que hacer no pueden significar un cambio radical que nos lleve a un salto al vacío, como le pasó a Venezuela o a Nicaragua o a otros países. Yo creo que aquí lo que hay que defender es democracia y libertades, y que vamos a hacer que muchas cosas cambien. Se requiere que muchas cosas cambien, y estas elecciones son el eje de ello en el territorio colombiano. Crisis de identidad de la extrema derecha con la ciudadanía se agudiza con la ausencia argumentativa que sustenta el discurso de campaña en la tesis de no repetir los modelos fracasados de los países vecinos y el peligro que representa el socialismo del siglo XXI. Eje de la seguridad democrática, la libertad económica de la nación, que propende por el progreso, la conservación de la empresa, el emprendimiento, la productividad del campo, la educación y el empleo, perdió su brújula y conexión con la realidad del país en la inexperiencia gubernamental del Nobel político que representa el tercer huevito del expresidente. La elección del 13 de marzo es crucial. Se juega el futuro de Colombia, porque desde el legislativo es mucho lo que la oposición puede hacer, como se escuchó en esta intervención del candidato al Senado, Miguel Uribe Turbay. Colombia está en riesgo, y es por eso que hoy estamos aquí, para recordar que la elección al Congreso el 13 de marzo es más importante. Es ahí donde nos jugamos el futuro, y no se trata de ganar el Congreso, se trata de hacer mayoría, porque ojo, si quieren acabar el ESMAD lo pueden hacer si tienen mayoría, si quieren perdonar el ELN lo pueden hacer si tienen mayoría, si quieren indultar a la primera línea pueden hacerlo si tienen mayoría, pero somos nosotros los que defendemos la democracia y la libertad, y es ahí donde tenemos que demostrar que la mayoría de los colombianos queremos un futuro lleno de esperanza, de progreso, de bienestar, de oportunidades. Primero Colombia. Es la razón por la que estoy aquí, es lo que aprendí en mi casa. Ahora o nunca. Es el momento de defender a Colombia. Primero Colombia. Es el momento de defender la democracia y la estabilidad ya perdida en países vecinos. Error de gestión y dirigencia que acompañó a Colombia en los últimos 4 años denota que no funcionó muy bien la política del investido y señalado por el líder. La defensa de la democracia no puede ser a cualquier costo. Si bien la propuesta de la oposición es nefasta, la alternativa de la derecha no se queda atrás exaltando su analogía con lo odioso de la política tradicional. Libertad de movilización, empresa y expresión es sagrada y no puede estar en discusión. Obligación del ciudadano es salir a votar informado para no caer en el engaño de quienes hacen promesas que nunca
van a cumplir. El Congreso se rajó en muchos temas por estar distante al país y trabajando por Zoom, como se escuchó en W Radio, con la candidata al Senado, Angélica Lozano. El Congreso se rajó por estar en Zoom, por estar en la casa cuando se vivió la crisis más grande del país en un siglo, y desde ahí estuvo aislado de las decisiones y de las soluciones claves para la gente que estaba perdiendo el empleo, haciendo maromas para sostener la nómina, para mantener su microempresa a flote. Creo que en materia económica, tanto urbana y hacia los emprendedores, pero también en el campo, todo el abandono al campo, que además nos respondió a toda la sociedad con el abastecimiento. En tema ambiental, por supuesto, y en tema de justicia. La reforma a la justicia que se hizo se va a caer en la Corte Constitucional y fue más pensada en el poder a los poderosos que en solucionarle asuntos de impunidad y litigios donde está en juego la vida misma, los asuntos claves de derechos laborales, de plata pendiente de la gente. Si fallaron tanto, ¿con qué cara buscan la reelección quienes están aspirando en este momento como ella? Jugadas de último minuto denotan el desespero de todos los sectores por mantener o hacerse al poder. Continuidad dentro de la política es el objetivo de los Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, Germán Vargas y muchos más que directamente o por interpuesta persona se niegan a dar un paso al costado y dar vía libre a otras personas más jóvenes y con nuevas ideas y propuestas, indelicadezas que salieron a flote en todos los sectores políticos, sin excepción, son el desespero evidente de una clase dirigente que desconoce la moral y las buenas costumbres que deben reinar en el ejercicio de la administración pública. Caos político que se ha propiciado no pasa de ser un verdadero engaño que tendrá un alto costo político para la nación. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Nunca antes los colombianos habían tenido tanta oferta para elegir candidatos presidenciales y congresistas, pero en inversa proporción jamás se gozaba de tan pobres argumentos políticos de todos los bandos para lograrlo. Oscuridad y tiranía que plantea la necesidad de tener un plan B ante el incierto resultado de este 13 de marzo en la elección del Congreso, exige no perder de vista que en política nada es lo que parece. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Cita con la democracia. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Saltos al vacío, esperando que en el camino un milagro salve al país, es lo que ha llevado a quedar a la merced de malos gobiernos, la gigante corrupción y miles de propuestas inviables de candidatos que mueven a la gente y llenan de esperanzas a muchos. Antes que decirle a alguien por quién votar, desde este podcast se pide a los ciudadanos no vender ni empeñar su voto. Ejercicio de la democracia emplaza a pensar en todos los empresarios, agricultores, personas con trabajo y aquellos que están por crecer laboralmente. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Cita en las urnas debe estar pensada en defensa de la vida, la legalidad, las instituciones, las fuerzas del orden y la libertad, construcción de futuro en conjunto y distante de polarizaciones que sacrifican la paz y la estabilidad para dar vía libre a sus propósitos noxantos. Estará del lado correcto de la historia quien comprenda que este 13 de marzo
está en juego la estabilidad de un sistema democrático que clama por una verdadera justicia, la división de poderes, respeto por la vida y culto a la verdad en la construcción de un mañana alejado de los odios que impiden aceptar al otro desde las diferencias. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.